Buenos días, somos parte del paralelo 3.2 de Veterinaria y Zootecnia. El día de hoy vamos a hacer un pequeño debate sobre lo que es el capítulo de bacterias, en lo que respecta a inmunología animal. Para empezar, mi compañera Emily Alejandro. Buenos días, mi nombre es Emilia Alejandro. Para empezar, la TB es una infección importunista, o sea, son infecciones que se presentan con más o frecuencia de gravedad dependiendo de la persona. Eh, es un sistema inmunitario del VIH que debilita el sistema inmunitario del ser humano, al mismo tiempo incrementa el TB de las personas con VIH. La La infección del VIH y el TB se conoce más como una infección subcutánea, simultánea a la confección de VIH y TB, que el TB es latente y tiene una probabilidad más de convertirse en una enfermedad tuberculosa. Entre las personas que tienen VIH, es como una enfermedad más bien de tuberculosa que se considera como una infección característica al SIDA. Bien, esta enfermedad, la cual ahora debe conocida como lo que es la tuberculosis, la causa una bacteria conocida como bacilo de Koch, la cual puede ser curable y prevenible y afecta principalmente a nuestros pulmones como a otras partes del cuerpo que son los riñones, nuestra columna vertebral y el cerebro. Aún así, no todas las personas infectadas se pueden llegar a enfermar, ya que hay dos tipos de tuberculosis, una de las cuales, como se comentó anteriormente, es la tuberculosis latente, pero si no se trata oportunamente, causa un daño permanente a los pulmones y tiene una probabilidad del 10% de enfermar a largo plazo. Pero, sin embargo, esta causa mayor daño a personas cuyo sistema inmunológico está ya dañado, como ocurre como la malnutrición, diabetes, el VIH o quienes consumen tabaco. Lo que respecta a bacterias, se cree que está muy relacionado con lo que es los virus, pero la diferencia es que las bacterias son más unicelulares y son consideradas en otros aspectos como microorganismos beneficiosos, algo que de lo cual vamos a hablar más adelante, el por qué se cree que es así, a diferencia de los virus que no son células completas, ya que son más como estructuras pequeñas, fragmentadas, las cuales se reproducen en otros, en nuestros órganos. Vale. Si todas las personas con VIH pueden hacerse una prueba de tuberculosis, puede decir, tiene una preferencia o sea, al momento del diagnóstico de la infección por el VIH, puede dar un resultado a la prueba de la muestra de la persona que tiene TB latente. ¿Es necesario hacerse las pruebas adicionales o estas pruebas adicionales determinan si la persona tiene esta enfermedad tuberculosis? Ya. Esta enfermedad supuestamente se decía que era algo que ya se había conquistado, ya que se consideraba una epidemia en cámara lenta, donde sus picos y mesetas se medían acorde a las décadas y siglos en lugar de meses y años. Debido a que el bacilo crecía con lentitud por un plazo de 8 semanas mediante investigaciones en cultivos de laboratorio y también como la mayoría de epidemias se expandía a poblaciones que se desarrollaban que no estaban muy desarrolladas. Ya en este punto yo digo, ¿cuáles habrían sido las causas
por qué la tuberculosis se expandía más en países subdesarrollados que en de primer mundo. Una de las causas puede ser las condiciones socioeconómicas, que se podría decir que se basa por la pobreza principal de la persona o del aliado que tenga la tuberculosis, que es una gran parte del mundo, la tiene. No solo afecta a países pobres, sino también otros sectores como marginados, o sea, países marginados más que todo, y también países ricos, o sea, la tasa de la tuberculosis aumenta a medida del tiempo y claramente la población que se sitúa por, por debajo del límite tiene un factor importante de la persistencia de la endemia tuberculosa. También lo constituyen como el hecho de, de cada año, cada franja de economía que va situándose en los países. Y también se considera una tuberculosis como un parámetro de desarrollo que es situada desigualdadmente en la pobreza. O también hablamos sobre los problemas del movimiento sobre la poblacional, o sea, movimientos poblacionales, que actualmente un fenómeno cada vez se extiende a lo largo del planeta debido a la desigualdad económica, que con facilidad hay algunos extranjeros eh, van a otros países y vienen trayendo algunas pestes o algo así parecido. También se habla sobre el transporte, que consiste en movimientos migratorios masivos desde países con alta prevalencia de tuberculosis, la condición el control de la enfermedad que debería haber en cada país, y como consecuencia este es un fenómeno que ha traído en la mayoría de países. También se han visto modificadas unas ciertas curvas de descenso de la TB. Ya. Otro factor que yo también pongo en lo que es lo que se refiere al aumento de lo que es la tuberculosis en países de primer mundo pueden ser los inmigrantes que vienen que reproducen, son los inmigrantes que reproducen en el país de destino la misma situación endémica que países de procedencia. Estos mantienen durante las primeras generaciones, así pues en muchas ocasiones tienen las mismas condiciones de vida y crean comunidades cerradas, marginales y hacinadas. Pero tampoco ni siquiera los países ricos son capaces de erradicar la tuberculosis, ya que esta, al ser considerada una enfermedad infecciosa letal, con un registro, por ejemplo, en 2015 de 1,8 millones de muertes, mata más que el SIDA en todo el mundo, ya que al ser considerada, en otras palabras, como una enfermedad para los pobres, hay grupos de poblaciones vulnerables en estos países de primer mundo que no se benefician de esa tendencia, ya que hay quienes viven con VIH, los migrantes, las personas encarceladas, o también es por eso que cuando hay una baja incidencia, el compromiso político en combatir esta enfermedad desaparece y a priori se lamenta y con él hay bajas campañas de concientización, por lo cual los sistemas de salud son cada vez menos o están menos acostumbrados a estos males y hay casos que tardan demasiado tiempo en detectarse. Vale. Aparte de la enfermedad, tiene una importancia no solo clínica, sino también pública, debido a la frecuencia, las manifestaciones clínicas no son variadas y van desde una úlcera o un chancro,
en las lesiones cutáneas del sistema inmunológico, ya sean cardiovascular, neurológicas, oftalmológicas o articulares, sino también vienen a hacer tratamientos. Esta enfermedad progresa durante años y pueden haber cardias en el sistema inmunológico del ser humano. Se basa principalmente en las manifestaciones clínicas que son interpretadas por pruebas seriológicas. En este caso, por ejemplo, a pesar de que su antigüedad, o sea, los principios han permitido ser estables hasta la actualidad, se producen más de 5 millones de casos nuevos. Eh, la mayoría de las infecciones en países de ingresos son provocados por Países Bajos y medios, donde la infección es endémica y las infecciones no son frecuentes. Ya, el programa, por ejemplo, ahorita vamos a hablar sobre el programa privado de la OMS, que se ha producido un índice de sínfisis materna e infantil, que son más de tercios, mientras la sínfisis congénita, perdón, eh, son eliminadas al menos en la nación de Cuba. Aunque por el contrario, en los países de ingresos más elevados, esta enfermedad de transmisión sexual, la que es la sífilis, es común y ocurre desproporcionadamente en personas de sectores marginales, como los que viven en pobreza, los que no tienen un acceso eficiente a la salud, las minorías raciales, las étnicas o sexuales. Lo que es la sífilis se transmite principalmente dentro de estrechas redes sexuales y sociales. Esto permite observarla de manera poco frecuente, ya que más del un 15-20% de casos de sífilis fueron diagnosticados antes, por ejemplo, en Estados Unidos. Esto entra en contraste también con lo que fue en la década de los 90, que en gran medida afectó a personas heterosexuales en asociación con una epidemia con, concomitante del consumo de cocaína, lo que fue el resurgimiento actual en la Europa occidental y América afectó en forma desproporcionada a los hombres que tenían sexo con otros de su mismo, con hombres que tenían relaciones con otros hombres y que estuvieron estrechamente vinculados a la infección por el VIH. El que fuera este resurgimiento ocurre en periodos de 10 a 15 años y fue atribuido por la continuidad de las medidas de control, el cambio de riesgo, el consumo de lo que fue la cocaína y a nivel de población al crecimiento y disminución de la inmunidad parcial o de la infección del huésped. Cuando se reconoció la epidemia del VIH, la sífilis ya había estado asociada estrechamente a esta infección, porque habían úlceras genitales sifilíticas que estaban infiltradas en los linfocitos, los cuales eran el objetivo de la infección del VIH y proporcionaban una puerta de entrada a esa infección y un foco para su transmisión a otras. Sí. Corta, corta. Bueno, en este caso hablaremos sobre Estados Unidos, que en el 2014 el 40% de las personas fueron diagnosticadas con sífilis. Eh, Estos son, o sea, en temprana estaba el VIH, que en algunos lugares son el 3,5 o 4% con VIH negativos hasta el momento, pero la infección en el VIH en el año posterior del diagnosticado, o sea, en el 2013, se diagnosticó sífilis, pero con diagnóstico de VIH en un porcentaje del 20%.
Por otra parte, los investigadores han sugerido que algunas personas con VIH, las manifestaciones de sífilis son una respuesta o terapia recomendada que podrían ser diferentes más que todo por el resultado del afecto del VIH y sin importar la inmunidad del huésped. Sin embargo, han analizado que son estadísticamente significativas, relacionados variablemente a la manifestación de la sífilis táctica. Eh, bueno, y por otra parte, en el diagnóstico de la sífilis, hay pacientes en tratamientos también para el VIH que podrían ser profundamente estudiadas y teniendo una regularidad del humano que favorecería más que todo en la variabilidad y la presentación de la sífilis. Y la respuesta serían esta terapia, son personas eh, más o menos coafectadas al VIH, aunque también se abre sobre la enfermedad infecciosa crónica, que podría ser, o sea, podría causar la muerte o la morbilidad a lo largo de su historia natural del ser humano. La infección es transmitida por otros, sin embargo, es una infección con genética, ya, que va a durar en años de la infección que ha llevado a medidas de control que crecerán en una etapa primaria, más que todo. Y en la secundaria sería más latente o temprana. Algunas veces ya la infección sífilis va después de los 2 a 3 años. Y si no es tratada, obviamente. En esta, o sea, más que todo se enfoca en la mortalidad del individuo, incluida la neurosífilis, que tardaría más que la sífilis y también tendrá las causas que ya sabemos, cardiovascular o las infecciosas gamatosas. Solo tengo, Para estas infecciones bacterianas, el cuerpo humano cuenta con barreras de defensa que le permiten mantenerlo íntegro y sano, por lo cual tenemos a la piel, las mucosas, el cerumen, los anticuerpos y una cantidad multimillonaria de bacterias que confieren al cuerpo un estado de salud adecuado para librar la batalla contra otros microorganismos extraños que alteran nuestro estado de equilibrio. Existe una gran cantidad de bacterias, sin embargo, que son buenas, que se encuentran en el cuerpo de forma natural. Esto los conocemos como el nombre de microbiota, la también anteriormente conocida como flora bacteriana. También existen otras que no forman parte de él y que cuando llegan a instalarse alteran el estado de salud del individuo, provocando eventos de infección o hasta la misma muerte, por lo cual las consideramos dañinas o perjuiciosas. Pero, ¿cómo es que adquirimos estas bacterias buenas en nuestro cuerpo? te cuento, Kimis, que al nacer o sea, ocurre un paso al bebé a través del canal del parto de la mujer. Esto tiene como primer contacto de la piel de la madre a la piel del hijo. Esto ocurriría a alguna bacteria que se instalan también en el hijo, comenzando por la colonización de la orofaringe y la piel. De igual manera, falta la lactancia que viene pasando de la madre al hijo. Esto también ocurriría en contacto con la piel de la madre al hijo, pero ambos tendrían bacterias prácticamente, porque la madre le transmitiría alguna bacteria al hijo, o sea, al bebé, al recién nacido. A medida que van creciendo, seguirán expuestos a bacterias y seguiremos expuestos a bacterias, ya que nos encontramos en una parte, tocando alguna mesa, tocando alguna persona
o en algún bus tocando una mancuerna. A nivel mundial se encuentran varias bacterias en cual tú vas tocando o vas respirando y las vas ingiriendo al, al sistema inmunológico de uno, ¿no? O cuando vas al baño, es donde más agarras bacterias porque al menos los baños públicos, que tú va viendo entra otra persona, entran siquiera más de 5.000 personas al mes o al año, más de 5.000 personas. Entonces tú vas agarrando esas bacterias y llegas a casa y te los contagias a las demás personas que vendrá a ser tu mamá, tu papá, tu tío, etcétera. O estando cogiendo el celular móvil porque lo pones en alguna mesa, en algún lado y ahí va agarrando hasta el celular móvil, puede agarrar alguna bacteria. Sin embargo, no es como que tienen factores de virulencia, sino también es decir, ocasionar daños. Por tal razón, algunas de ellas pueden instalarse en nosotros de una manera transitoria, cuando solo, o sea, en un breve tiempo más que todo, o sea, o menos reciente también se puede pasar, y pertenecen en largos periodos en nosotros. Bien. También hay algunas bacterias que metabolizan los esteroides sexuales y para nuestro beneficio también sirven para entender un punto para hablar sobre los microbios que en nuestro cuerpo sirven como un órgano independiente, ya que llevan a cabo una multitud de funciones para apoyarnos, a veces sin pensar, al igual como son las funciones de los pulmones o los riñones. Este simple hecho es que la inmensa mayoría de las especies con las que compartimos nuestra vida no causa ningún problema, por lo tanto es algo contrario. Ya. Ahí luego yo lanzo otra pregunta. ¿Cómo es que estando el individuo en contacto con bacterias malas no se enferma con facilidad? Bueno, respondiendo a la pregunta, pueden haber, o sea, pueden ocurrir dos situaciones. ¿Ya? La primera es que la persona que está en contacto con la bacteria causa daño y tiene mecanismos de defensa sumamente eficientes, de manera que la bacteria mala puede estar instalándose prácticamente en el ser humano o puede ingerir. También pueden suceder que las toxinas de las bacterias buenas las maten, pero a pesar de que la bacteria sea mala, sea más fuerte, o la comida sea mala, alguna célula sea blanca de la sangre, precisamente es especializada para atacar a microorganismos malos, obviamente. Pero realmente se sorprendería la escolta, que es la célula que de manera natural nos protege al microorganismo solo. Y la segunda sería que en ocasiones que del individuo se enfrente a las bacterias malas pueden llegar a causar algo enemistoso, se podría decir, entre ambos de la manera que la bacteria se adapta al huésped sin causarle daño y se adapta a los mecanismos de defensa del huésped, tampoco la atacarían, pero de tal forma en el que la persona puede estar infectada sería de una manera o manifestación de la enfermedad en condición llamada a estados portadores. Además de protegernos la bacteria, ¿qué opinas tú que otras funciones tiene la microbiota? Esta, además de tener función de protección, se encuentra en contacto con el tracto gastrointestinal para colaborar en la producción de vitaminas de complejo B y K y ayuda a la fermentación de algunas sustancias que son difíciles de digerir
como puede ser la fibra, los vegetales que contienen celulosa y favorecen a la producción de anticuerpos para contribuir en la producción del moco de las células del intestino y así que se evite de forma indirecta la inflamación del mismo. Otra pregunta que te tengo, Kimis. Cuando nos enfermamos a causa de una bacteria protógena, se podría decir, ¿qué sucede o qué sucedería con la microbiota? Considerando que la persona al enfermarse a causa de un agente bacteriano y si no puede por sí misma librar esta batalla, es decir, que sus propias defensas son imposibles para matar la bacteria, la cual le causa daño, entonces tiene que recurrir a tomar un antibiótico, que son sustancias químicas que matan o inhiben el desarrollo de las bacterias. Aunque sin embargo, cuando el antibiótico mata a las bacterias malas, también se ven afectadas algunas buenas que son parte de nuestro microbiota, ocasionando su disminución o en casos en los que el uso de los antibióticos sea constante, sean eliminadas completamente, por lo cual nos deje ser más propensos a las infecciones, no solo por bacterias, sino también hasta por hongos. También, por otro lado, tratamos de ayudar a nuestro cuerpo con el antibiótico, sin embargo, lo hacemos de manera más susceptible. Por ello, evitamos llegar a este extremo, por lo que es recomendable que al tratarnos de agentes antimicrobianos, se tomen probióticos, que son sustancias que contienen bacterias buenas, que ayudan a restablecer la microbiota perdida y de esta manera nos ayudan a favorecer la recuperación del estado en equilibrio de nuestro cuerpo. También es importante mencionar que al usar antibióticos en determinadas circunstancias es bueno, siempre y cuando haya un manejo adecuado de estas. Aunque a veces nuestra falta de conocimiento o fundamento ante estas bacterias que forman parte de nosotros mismos nos ocasiona una prescripción de antibióticos innecesarios, que además de favorecer lo ya mencionado, induce a una resistencia bacteriana, en la cual las bacterias malas, al llegar a ser expuestas por un antibiótico, se ven de cierta forma retadas a generar mecanismos que evadan el efecto antibiótico, de manera que éstas mutan rápidamente para evitar morir, haciéndose cada vez más resistentes a los antimicrobianos. Lo que hemos hablado hasta el momento, nos hemos centrado en lo que es los efectos de las infecciones bacterianas en nosotros y en la humanidad, ya que éstas han tenido un impacto en nuestra evolución como especie. Estas observaciones sobre nuestra evolución y las bacterias nos dejan claro que éstas han tenido un origen igual como las infecciones virales, ya que algunos genes y bloques enteros están compuestos de bacterias, como hemos hablado anteriormente. Sin embargo, sigue siendo cierto que somos bacterias en un grado y que nuestra evolución fue impulsada por una antigua epidemia que continúa con nuestras consecuencias. Dentro de cada célula que poseemos existe una pequeña organela que se conoce como mitocondria, ya que a la vez de producir energía dentro de nuestras células, también me produce productos tóxicos, valga la redundancia. Esta tiene una serie de propiedades que la distingue de otros organismos. Por ejemplo, no se divide como las células animales, pero sí a las bacterias, que este proceso es una fusión binaria. Sus membranas son diferentes a las de otras, ya que se asemejan más a las bacterias que a la de los animales y contienen pequeños ribosomas que son fábricas de proteínas celulares
Estas son importantes para nuestra genética, ya que esta genética no es solo de origen animal. Para preguntarse de dónde viene esta mitocondria, es casi seguro que eran bacterias una vez u organismos parecidos, que en algún momento de un pasado lejano invadieron otro tipo de células parecidas a las amebas. Sin embargo, algunas amebas se desarrollaron por una tolerancia invasora que luego incluso originó una dependencia que fue demostrada en experimentos modernos que trataron de reproducir ese acontecimiento lejano. Bien, algo que también es sorprendente es que algunos de los genes de las bacterias invasoras y de los genes de esta ameba se han ido intercambiando debido a la genética mitocondrial que contiene dentro de los seres humanos y que estos mismos componentes nuestros contienen genes mitocondriales, por lo cual se produce un intercambio del ADN que es casi segura una necesidad evolutiva para que la célula invadida pudiera controlar a su infiltrado. Bueno, hablamos sobre los microbios. Cuando podemos decir que una epidemia de microbios que se infesta, más bien, se infesta, son simplemente pasajeros. Ellos hacen un gran trabajo en nuestro nombre mientras hacen lo posible para sobrevivir sin la flora intestinal. Eso quiere decir que se considera más difícil. Los microbios fueron los primeros habitantes de la Tierra hace más de 35 millones de años atrás. Las evidencias muestran que los primeros fósiles o sea, estaban llenos de bacterias, ¿ya? En un inicio de la vida en el planeta fue muy difícil debido a que eh, estuvieron afectados en relación a la radiación solar que provocó en el ADN y se adaptaron al ambiente. Por esto es que la capacidad de hacer la fotosíntesis, es decir, que tomará energía mediante un proceso químico, se convertiría en oxígeno. Gracias a la acción de las bacterias aparece el oxígeno, que es la capa más bien es la capa de ozono. Al, al haber una capa protectora en la luz ultravioleta, estas mutaciones se reducen y de esta forma las bacterias empiezan a asociarse así como aparecen en los organismos multicelulares. Bien. Estos organismos microcelulares en nuestra salud humana desempeñan una función vital, para ser exacto, tres que enumeramos como son el digestivo, ya que los microorganismos nos ayudan a la digestión de los alimentos y proveen nutrientes y vitaminas, como son la vitamina B12, que en el tracto digestivo los componentes de la microbiota intestinal asimilan estos nutrientes y hacen digeribles ciertos compuestos que son difíciles de degradar. También está la educación del sistema inmune para reconocer lo propio de lo extraño. Si no se entrena este sistema inmune ante cualquier situación, nuestro cuerpo humano puede presentar una alergia o alguna reacción descontrolada hacia lo extraño. Luego, por último, hablamos sobre lo que es la protección contra los patógenos. Y aquí entran en juego algunos microbios benignos, como es el caso de la microbiota intestinal que recubre la pared del intestino y nos permite que los microbios malos tengan espacio para actuar. Finalmente, el conocimiento de estos microorganismos benéficos puede tener un impacto positivo
en el problema de resistir bacterias a los antibióticos, que inició los años 70 y ocasiona en la actualidad muchas muertes humanas en el mundo. Ya, pues, para concluir, volviendo a remontar el tema de las mitocondrias, estas contienen genes de sus anfitriones, ya que este intercambio de genes tendrá que apoyar la posición o sea, la suposición de los seres humanos, que se componen en el material infeccioso y son las epidemias que pueden llegar a ser, que podrían llegar a ser nosotros los humanos, con, por tener bacterias dentro de nuestras células. Algunos de nuestros genes no son de origen bacteriano, sino más bien son basados a características peculiares de las bacterias de competencia. Para, para permitir nuestra evolución, se procederá a hacer el conocimiento de, de la coevolucionado con las infecciones que añaden la sugerencia de productos químicos útiles para combatir la infección dentro de nosotros mismos. Esto será la intervención química que estará dentro de la proteína de producción producida por células que van a luchar contra ciertos tipos de infecciones, peculiarmente el virus. Eh, Desde hace tiempo se sabe que las secreciones humanas, como las lágrimas, la saliva, son fluidos que son más complejos a los de la agua salada, simple o moco, que ambos contienen productos químicos en diferentes orígenes del humano, pero con la misma, por por el mismo camino. En estas enfermedades se puede facilitarmente diagnosticar mediante una prueba de fluidos, ya sean anticuerpos de VIH o, por ejemplo, la sarampión, ya, que es un contenido dentro de nosotros, que puede estar dentro de nosotros por fluidos y también sustancias que son tóxicas para las bacterias. Por otro lado, son sorprendentemente simples, que, que su estructura generalmente son proteínas muy cortas, pero mortales por los gérmenes. Entonces, se podría hablar sobre que son amenazas que son lanzadas por arcos o flechas de algún lugar de un ataque nuclear o de los antibióticos mismos, pero son menos eficaces para esto. Ellos tienen una gran cantidad de número de nombres de defensinas o péptidos, que son microorganismos o microbianos, antimicrobianos, que son catiónicos. Y son como que los más comunes en este tema en particular, a las especies individuales de tal manera que son defensinas humanas y son muy diferentes a la de nuestros parientes o algún ser humano cerca. Las grandes epidemias comienzan por las bacterias de las pestes, la tuberculosis, sífilis. La sífilis han dado forma a nuestro destino tanto como los seres humanos, mientras que nuestra estructura genética se ha ido por al menos alguna forma de inmersión en algunas partes del mundo, o por las bacterias de su parte misma. Bien, eso ha sido todo por nuestra parte.
Muchas gracias.